dialogando con el padre Raúl Sánchez. El libro de Filipenses, Pablo a los de Filipo, capítulo 3, verso 19. Dice así: y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. El orgullo. Se sienten orgullosos de lo que debería darles vergüenza. Desafortunadamente estamos en un mundo donde se aplaude el desorden, donde se admira lo antiestético, donde todo lo que es causa de estupor o de inquietud es admirado, aplaudido, en un mundo que es relativista, secularista y que han querido de alguna manera, o de muchas maneras más bien, decir que no es pecado a lo que es pecado. Antiguamente, es decir, antiguamente estoy diciendo, digamos, una fecha, digamos unos años, 80 años atrás, por decir algunos años, el hombre que tenía una amante, es decir, que estaba viviendo en adulterio, agachaba la cabeza y sentía vergüenza, porque así efectivamente lo era. Hace también, digamos, esa misma época, 80, 90 años atrás, alguien que estuviera teniendo relaciones sin estar casados, relaciones sexuales sin estar casados, por ejemplo, los novios, eso era muy mal visto. Pero la gente que estaba haciendo eso agachaba la cabeza y reconocía. Es decir, que al pecado se le decía pecado. Y la gente se avergonzaba y no se sentía orgullosa de su debilidad, de su caída. Hoy no se trata de señalar con el dedo índice a aquellos que han caído en desgracia, que han pecado profundamente, porque todos nosotros hemos caído de una u otra manera. Aquí la cuestión es que cómo se va a exaltar y sentirse orgulloso de algo que más bien trae es vergüenza. Es para que usted se dé cuenta cómo estamos viviendo hoy. Hoy lo grotesco, lo antiestético, lo vulgar, lo procaz es admirado, es aplaudido. Y vaya uno a decir, qué vergüenza, ¿cómo es posible que esto está pasando hoy? Para que lo traten de incomprensivo, de cavernícola, de persona que no comprende los contextos ni los procesos y por eso es capaz de lanzar juicios temerarios y no temerarios a ciertas conductas, porque le falta misericordia, comprensión. No nos podemos sentir orgullosos de estar en una situación que es lamentable, que es preocupante y que la Iglesia mira con bastante cuidado y con un sentido de responsabilidad y de corresponsabilidad con aquellos hermanos que están teniendo o viven esa
esa tendencia, ¿no? Más o menos dura de asumir, que es el inclinarse o preferir personas del mismo sexo. Es algo que la Iglesia no acepta desde ningún punto de vista, por considerar que las relaciones entre personas del mismo sexo van en contra de la naturaleza. No ofrecen una verdadera complementariedad humana ni sexual y están cerrados a la vida. La Iglesia considera estos actos intrínsecamente desordenados, el acto homosexual. La Iglesia lo considera intrínsecamente desordenado. Pero hay algunos que, sabiendo eso, es decir, la enseñanza de la Iglesia Católica, la desdeñan, la critican, la desconocen y más bien incitan a las personas a pensar que la Iglesia está equivocada, que la Iglesia no ha comprendido verdaderamente la sexualidad humana y que ese lenguaje es bastante fuerte y misericordia, ¿no? Ese lenguaje que está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales 23, 57, 23, 58 y 23, 59. Aquellas personas que prefieren el mismo sexo, creo que no deberían sentirse orgullosas, sino más bien sentirse más bien llamadas a preguntarse por qué esa inclinación. La Iglesia ofrece una compañía, un respeto, una dignidad y que estas personas deben ser tratadas sin ningún tipo de discriminación y más bien sí ser acogidas e invitadas a que vivan y asuman como asumimos y vivimos muchos de nosotros nuestra vida sexual. Pero hoy se nos está enseñando que las personas que prefieren el mismo sexo y que ejercitan, ¿no?, esa preferencia, que no están pecando. De hecho, se dice que Dios te hizo así, adelante, Él te entiende. Que prácticamente eso no es la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿De dónde sale la enseñanza de la Iglesia Católica? De la manifestación pública de nuestro Señor Jesucristo, que está en la tradición y en la Sagrada Escritura. La Iglesia no se inventa absolutamente nada. Vemos la tradición y la Sagrada Escritura y vemos perfectamente que este pecado de sodomía, pues la Iglesia siempre lo ha condenado. Pero hoy nos quieren enseñar que no. También nos quieren enseñar que el adulterio en determinadas ocasiones, mirando muy bien las cosas, mirando la realidad subjetiva de las parejas que viven en adulterio, posiblemente, tal vez, podrían ser auxiliados y acompañados, ¿no?, con los sacramentos. Es decir, concretamente con la comunión. Y así las cosas. ¿Y todo en aras de qué? ¿Qué es lo que pretenden estas personas que se sienten orgullosas de aquello que más bien debería darles vergüenza? Exponen su estandarte colorido, hacen sus arengas, sus desfiles, sus parades, y el clero que los acompaña diciendo y enseñando cosas que van en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica en esta materia. Sin embargo, el silencio es profundo frente a este sacerdote James Martin,
que promueve toda esta agenda y estos lobbies de una manera que uno no se explica de dónde saca la enseñanza, de dónde saca sus argumentos, de su propia cabeza, porque no existe ningún documento pontificio, ningún documento, ¿no?, del magisterio de la Iglesia Católica que apruebe y avale lo que él afirma. Sin embargo, no le dicen nada. Uno no se puede sentir orgulloso de algo que esté llevando prácticamente al cadalso, a la profunda miseria, a lo peor que puede llegar el ser humano, la pérdida de la vida eterna. ¿Qué sacan con ganar el mundo si pierden su vida? Yo lo que he venido haciendo en este video es simplemente hacer o ser eco, ¿no?, de lo que enseña la Iglesia Católica. Por eso empecé con este texto de Filipenses, donde Pablo les dice a los de Filipo lo que piensan y lo escriben algunos por su propio pecado. Esa realidad que se resume en esto. Y su fin es la perdición, su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. No están pensando en las cosas de Dios. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.